Qué bendición poder en este momento compartir con ustedes una palabra de la Biblia que al conocerla nos va a traer mucha paz porque es parte del plan maravilloso que Dios tiene para nosotros en la bendita persona del Señor Jesucristo. Formularé una pregunta. ¿Qué hace nuestro Dios con nuestros pecados? ¿Se ha preguntado usted eso? En el plan maravilloso de Dios, Jesucristo ha sido constituido, es constituido como el único medio de redención para la humanidad. Juan el Bautista, señalando al Señor Jesús, mencionó: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es maravilloso entender eso, de que Jesús en su cuerpo, dice la palabra, sobre el madero, llevó nuestros pecados. Maravilloso. Para que nosotros, dice la palabra, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. En algún momento usted y yo tendremos que hacer uso de esta palabra, de enfrentarnos a alguna culpabilidad, algún pecado, alguna falla que sin duda hemos nosotros tenido. Y definitivo que para que haya paz, para que haya un descanso, un alivio a nuestro ser interior, hemos de acudir a la palabra de nuestro Padre para encontrar en ella la verdad absoluta sobre nuestra culpabilidad, cómo deshacernos de esa culpabilidad o cómo permitir que Dios haga una obra de perdón en nosotros. Dice la palabra que si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión, dice la Biblia, los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ahora bien, si decimos que no hemos pecado, dice la Escritura que nos engañamos a nosotros mismos. ¿Verdad? Nos engañamos a nosotros mismos. Afortunadamente la palabra dice que tenemos a Dios en la persona de Jesucristo como nuestro expiador, como aquel que puede perdonarnos, como aquel que puede limpiarnos. Bendito sea Dios. Dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Que Él es la propiciación de nuestros pecados. Y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. Si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Esto es estupendo, fantástico, saber que el Señor ha dejado una provisión cuando le hemos fallado. Dice la palabra que Él no se vuelve a acordar de nuestros pecados, que Él los deposita al fondo del mar, que Él deshace como nube nuestras rebeliones, independientemente de cómo consideremos la gravedad de nuestra situación pecaminosa. Si nuestros pecados fueren como la grana, como la lana serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Él es nuestro Dios propiciador, el que ha entregado a sus espaldas nuestros pecados. Por eso el Señor dice: vuélvete a mí porque yo te redimí.
Entonces es estupendo entender de que hay salida. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso sí, hay algo inmensamente necesario que podamos entenderlo. Hay dos elementos básicos para que ese pecado suyo y mío sea perdonado por la sangre de Cristo. La Biblia dice, el que encubre su pecado no prosperará. Bien, pero el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Entonces, hay dos situaciones básicas para el perdón de nuestros pecados. Confesarlos, ¿sí? Declarar con nuestra boca que hemos fallado, que hemos sido transgresores de la bendita, limpia y poderosa ley de Dios. Y luego hacer un acto, una decisión de no volver a transgredir, de no volver a pecar. Apartarse de esa iniquidad, de ese pecado. Esto equivale a decir arrepentimiento. Confesión del pecado, arrepentimiento de él y tener la confianza de que nuestro Dios aplicará la obra redentora, la obra de perdón para nuestras faltas. Así es que entendamos esta palabra y si hemos fallado, si hemos pecado, que muy posiblemente esta ha sido o esta es la realidad de cada uno de nosotros. En algún momento fallamos, consciente o inconscientemente, en una forma deliberada o en una forma accidental, podría yo decir, pero se ha fallado a Dios. Y la salida está ahí en acudir a la obra portentosa del perdón de Dios a través de la palabra de nuestro Padre. Confiar en que esa palabra es efectiva y usted y yo volvemos a tener paz. Usted y yo, al igual que la experiencia del rey David cuando falló a Dios, de pecado de adulterio y homicidio a la vez, él dijo, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me embargue, me llegue. Porque no quiere sacrificio, decía el salmista, que yo lo daría. Los sacrificios delante de ti son el espíritu contristado. Ese espíritu contristado no despreciarás tú, oh Dios, decía el salmista. Entonces, volvamos a Dios. Se siente con culpabilidad. Siente usted que esa promesa de parte de Dios cuando dice, bienaventurado el hombre que no hay engaño en su espíritu. Bienaventurado el varón cuyas transgresiones han sido perdonadas y cubierto su pecado. ¿No es eso para usted en este momento? Pues acuda al Señor. Acudamos al Rey. Acudamos a aquel que nos puede perdonar y puede hacer nuevamente que haya paz, que haya gozo, que haya regocijo. La mayor paz y el mayor regocijo que puede haber es el corazón que ha recibido el bendito y maravilloso perdón de Dios. Recibamos la bendición, recibamos la palabra. Pasémela excelente, mis amigos y hermanos, en el nombre de Jesús. Pásemela bien.